como nos enseñaba Patricia en estos días, en sus maravillosos talleres que tuvimos con ella. Y pues como esta mañana les envié una pequeña encuesta, ¿no? Como sobre las expectativas que tenemos con este módulo. Y allí también hay como una disposición para la participación. La verdad me encantaría ver sus caras. Además, porque en este módulo de autoestima vamos a empezar a vivir un poco más el aquí y el ahora, porque es importante que nos veamos, que nos reconozcamos, que nos miremos. Entonces, sí quiero invitarles a que por favor activen sus cámaras un ratico, aunque sea, para que nos veamos. Andrea, ¿cómo estás? Qué linda cara. Hola, buenas ¿Cómo tardes. estás? Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola Cata, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Bien, gracias. Claudia, Andrea, María, dos Marías tengo aquí, María Cruz y María Barrera. Hola Cata, a ver, ¿cómo está? La doctora Catalina. A Sandra Joana, ¿cómo estás? A Diana, ¿cómo estás Diana? Y bueno, antes de dar inicio al módulo, pues igualmente me gustaría presentarles una vez más el programa que tenemos trazado, que ya lo habíamos enviado a través del grupo de WhatsApp. Sin embargo, pues quiero como que le demos un pequeño vistazo. Voy a compartir pantalla en este momento. A ver, me da un poquito duro la tecnología, pero ya, ahí están viendo, sí. Ok. Bueno, este módulo está trazado en 4 sesiones. Bueno, antes ya la doctora Patricia me presentó, pero además pues quiero comentarles. De pronto no sé si hay personas que hoy vienen por primera vez o ya han venido tomando el módulo el de paz interior, lo tomaron con la doctora Patricia. No sé si hayan personas que hoy hayan ingresado por primera vez al curso, ¿no? Todos somos viejitos. Yo Bueno, sí ingresé por primera vez. ok, ¿me recuerdas tu nombre? Angie Martínez, Angie, ¿cómo estás? Bienvenida. muchas gracias. Ya tuvimos 4 sesiones con la doctora Patricia sobre un taller muy lindo que ella nos impartió, que es de paz interior. Y pues hoy continuamos con el tema de la autoestima. Entonces, como les decía, pues para Angie y para todos los demás, recordando, mi nombre es María del Pilar López, soy pues, psicóloga, pero además vengo trabajando desde el coaching hace algunos años, acompañando a mujeres en situación de maltrato y también pues algunos procesos personales. Ahí pues igualmente encontramos muchos componentes, no solamente de autoestima, sino también de paz interior y de todo lo que vamos a ver en este curso. Y por eso este módulo está diseñado en 4 sesiones. La sesión de hoy, pues la idea es que tengamos como unos principios básicos, que conozcamos un poco más. Yo veía en el formulario que llenaron esta mañana, algunas personas decían pues que había pronto un poco de inseguridad o confusión entre cuándo estaban con una autoestima alta y cuándo estaban con un ego alto, y como ese temor de pasarse de un lado al otro. Entonces, pues la idea es que podamos identificar como esos aspectos que, que determinan una sana, si se puede llamar de esa manera, o una adecuada más bien autoestima en nosotros. Entonces, a partir de esos principios, pues como qué es, cómo la reflejamos, los tipos y niveles. En la sesión 2 vamos a ver ya propiamente de qué está compuesta, como ese ADN de la autoestima, los elementos que ahí intervienen, por qué se forma nuestra autoestima, qué tiene que ver en lo que forjamos día a día en nuestra autoestima. Ya en las sesiones 3 y 4 vamos a empezar a hacer como un tema de reestructuración sobre nuestra propia autoestima, vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a entender un poco más los pilares sobre los cuales se cimentan estos factores que componen la autoestima. Y ya para el final, pues como espero yo que al final de estas 4 sesiones, digamos, bueno, descubrí como un verdadero yo, de pronto vi
Al comienzo tenía algunos velos y me identificaba de una manera tal vez que no era como la adecuada, pero hoy ya empiezo a conocerme un poco más. Pues es la idea y es lo que todos queremos. Una de las preguntas que habíamos incluido dentro de este formulario es qué tanta importancia tiene la autoestima en la construcción de paz, porque pues realmente este es un taller o un curso para los que somos promotores de paz, ¿no? Y realmente es que si no comprendemos la dimensión de lo que somos y de lo que valemos, pues obviamente va a ser mucho más difícil comprender la dimensión de lo que son y lo que valen los demás, ¿no? Y creo que sobre esto, sobre estas diferencias, es que estamos muchas veces sentados y se generan conflictos precisamente por eso. Entonces, realmente sí es muy, muy importante que conozcamos la valía que tenemos nosotros y cómo nuestra autoestima debe estar en un nivel ajustado, en un nivel equilibrado. En cada una de las sesiones vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y al final de la sesión pues se van a llevar como un reto, no es una tarea, lo llamo un reto porque la idea es que sea para cada uno de nosotros, ¿no? Que lo vivenciemos, que lo hagamos en nuestra intimidad y que nosotros mismos como que saquemos las conclusiones de esos retos. Entonces, básicamente, ese es el módulo, como lo vamos a ver, y hoy pues sin más preámbulo vamos a comenzar como ¿dónde está? Aquí. Con la clase, bro. Más que la clase es como la presentación de, ¿para dónde me fui? Aquí. Hola, hola. Hola, Ya, hola. listo. Hola, hola, hola. Ok, sí, estamos escuchando a alguien que dice hola, hola. No sé quién es. ¿Cómo se oculta? No sé. Bueno, entonces, vamos a ingresar, los quiero invitar a que ingresemos a la página Menti, es www.menti.com y vamos a usar el código que nos pide ahí, vamos a usar este código 25733158. Ok, aquí vamos a empezar como a dimensionar o a reconocer, como a definir desde nosotros qué es la autoestima, qué es lo que nosotros entendemos como autoestima. Y para eso este ejercicio es, vamos a colocar 3 palabras que relacionemos con la autoestima, ¿sí? Entonces, a ver, aquí donde está Menti. Ya están todos dentro del... No te estoy viendo la pantalla. No, no sé ¿No? si estoy yo sola o todos sí la ven. No sé qué están viendo. Yo sí veo la pantalla, pero me puedes recordar. Yo también. Entonces, ¿Podrías Eh, recordar el código, por favor? 25 73 31 58. y entramos a, ¿cómo se llama la página? www.menti.com. Discúlpame, María del Pilar, es que algunos estamos escuchando como una interferencia, pero otros no, no sé, es como raro. Es como una interferencia un poquito en como cuando hablas. ¿Qué será? ¿Será que sin esto se oye mejor? A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Mm, pues, o no sé si será mi computador. Puede ser el No, no tuyo. te preocupes, o sea, se escucha un poquito, sino que estaba hablando con otra compañera y también dijo que escuchaba, pero no te preocupes, no es tampoco así súper fuerte. Igual todo, pues Gracias. vamos a mirar cómo configuramos el audio. Bueno, aquí está al 100 todo. Aquí está al 100 todo. Ok, quiero saber qué pantalla están viendo. Aparece 3 palabras que asocias con autoestima, Ok, pero entonces, quería decir que ingresé al Menti, pero me parece que no se puede votar. no me asustes. Así dice, no está abierta a votación. Y como si no lo hubieras activado. Ok, regálame un segundo, por favor.
vamos a... Esto de la tecnología y las múltiples pantallas me pega un poco el pelo. Y un eco, pero no es mío. Ya reviso quién está prendido. No. Qué pena, ¿podrías repetir el código? Por favor. Ya te lo digo. Regálame un segundito. A ver, el código es 25733158. A ver, ¿qué será? Sigue diciendo lo mismo. Ya, regálame un segundo, a verlo. Sí, señora, me dice que está cerrada la votación. Regálame un segundo. A ver, ¿qué fue? Bueno, mientras yo aquí intento mejorar mis habilidades de tecnología, ya sabemos que la pregunta son 3 palabras que relacionemos con autoestima. Me gustaría como escucharlos y mirar pues quién quiere participar. O que cada uno me diga pues 3 palabras que... ¿Alguno? Aquí. Pues yo creería que podría ser, bueno, No, dale, dilos. Si ustedes pues entran creo, en ese link que envié, ¿qué les sale? Disculpen. perdón, no escuché la pregunta. Si ingresan al link que acabo de enviarles ahí al chat. Dice Ok, que ya, está entonces. abierta. Ahora sí ya. Ah, no, sigue cerrado. Ay, pero no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Alguno de los expertos aquí saben cómo se activa la votación? Porque sí me dice voting is closed, pero no entiendo por qué. Bueno, no nos vamos a valer por eso. Vamos a hacer aquí una nube propia, sin necesidad de entrar a Menti. Y yo aquí voy a insertar un cuadrito de diálogo. Ya les comparto pantalla. Bueno, no sé qué pasó, pero hoy... Mira que a mí ya me da la opción de votar, dándole clic a ese link. Dime, Que ya le da la opción de votar, dice Viviana. ¿sí? Sí, pero trata de seleccionar la pregunta porque a mí me abrió y cuando seleccioné para escribir no me dejó, me bloqueó. Ok, ya miré. A ver. Bueno, pero vayamos compartiendo aquí. Con eso no nos quedamos varados solo por la tecnología. Alguien iba a participar ahorita. Era yo. Pues las primeras 3 palabras que traigo a mi mente son como amor, pues porque finalmente relaciono la autoestima con esto, también el conocimiento
y creo que también el respeto. Siento que esas son como las tres palabras que relacionaría como de primera mano con Ok, autoestima. perfecto. Amor, conocimiento y respeto. ¿Alguien más? Yo relacionaría el autoestima con amor también, valor y verdad, sinceridad 100%. Yo relacionaría lealtad, límites y amor. Ujú. Límites y amor. Exactamente. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo también la relacionaría así igual, con amor, respeto y valores. Amor, respeto y valores. Ok. Valores. ¿Alguien más? Buenas noches, yo lo relacionaría con amor, aceptación y felicidad. Amor. Creo que no les estoy compartiendo pantalla, no sé. Espérenme un segundo. No. Ay, mi tecnología. Listo, miren, yo estoy haciendo mi propia nube para que vean. La última persona dijo amor, Aceptación. aceptación, Y felicidad. felicidad. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Yo he mencionado comunidad, solidaridad y aspiraciones. Las escribí, bueno, en otro orden en el chat, pero son esas. Aspiraciones, ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo diría amor, percepción y respeto. Amor, otro para respeto. Y percepción. Hay varias palabras. Qué chévere. Salga todo esto. ¿Alguien más? Yo diría tranquilidad, organización y amor. Ya. ¿Alguno más que quiera participar? Yo lo veo desde mi punto de vista, desde el valor, la aceptación y el poder. Aceptación. Muy bien. Bueno. No quedó como así linda como la de la aplicación, pero ya, nos dimos ahí mañana de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí de las palabras que estamos relacionando? Que si tratáramos de definir qué es la autoestima, nos iríamos como hacia esos adjetivos y esos sustantivos positivos, ¿no? Si nos damos cuenta, hablamos mucho del amor, es algo muy positivo, el conocimiento, el respeto. De estos, digamos, los que sobresalen en esta nube que armamos aquí es el amor, el respeto y los valores. Y realmente es lo que nosotros honramos en nosotros mismos, ¿no? O sea, el amor, tanto el que sentimos dentro de nosotros como el que expresamos hacia el exterior, hacia los demás y el que recibimos o el que creemos recibir de los demás. Entonces, pero resulta que la autoestima o no necesariamente es algo que sea positivo. La autoestima es un metro, es una medida, ¿sí? Es una medida que nos puede dar un puntaje bajo o un puntaje alto, ¿sí? Es una medida en donde yo puedo sentir amor, mucho amor o muy poco amor. Sentirme muy amada o muy poco amada o
en término medio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de autoestima, realmente estamos hablando de una medida de nuestra capacidad, de nuestra valía, de la manera como estamos midiendo lo que somos, lo que sentimos, la manera como nos desenvolvemos, cómo actuamos. ¿Sí estoy dándome a entender con esto que estoy diciendo? Bueno, entonces yo quiero compartirles algunas definiciones de autores sobre la autoestima, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que es como ese metro, ¿no? Como esa medida. Entonces, Virginia Satir es una psicóloga y también es una escritora, escribe muy lindo, además les voy a compartir algunos escritos de ella en este curso. Y ella trabaja mucho en la familia, entonces la autoestima es como esa medida o ese metro que dentro de la familia hace que haya un ajuste y un equilibrio, ¿no? Entonces, por eso ella nos habla de que la autoestima es la capacidad de valorarnos, amarnos y respetarnos. Y fíjense que ahí está como esos que teníamos más grandes en la nube, ¿no? El amor, el respeto, el valor. Perdón, yo cierro acá. José Antonio Alcántara nos dice que es una actitud, hablando como actitud de la forma habitual de pensar, de amar, sentir y comportarse consigo mismo. Y aquí me llama muchísimo la atención esto, y es que él define como actitud la forma habitual, ¿no? Y al final dice de comportarse consigo mismo. Tal vez muchas veces tenemos como esa certeza o tenemos muy claro la forma de pensar o de amar y sentir y comportarnos con respecto a mi mamá, a mi jefe, a mi compañero, a mi mascota, etcétera. Pero muy pocas veces hacemos como esa introspección de decir, ¿cómo lo hago conmigo mismo? Y eso es bien importante, ¿cómo lo hago conmigo mismo? Y lo termina como una actitud. La actitud se traduce en comportamiento, ¿no? Y Nathaniel Branden, que es también uno de los, digamos que las personas que más desde hace mucho, mucho tiempo viene estudiando el tema de autoestima, como desde los años 60 por allá, y ha dejado como unos criterios muy, muy bien cimentados sobre esto. Él nos dice que es la experiencia íntima que reside en el núcleo de nuestro ser. Y aquí vamos a destacar pues esto, ¿no? O sea, nos habla de que hay una experiencia, actitud y capacidad. Entonces, si yo los invitara y les dijera, bueno, armemos nosotros mismos una definición de autoestima con todo lo que ya armamos en nuestra nube, más estas, como mezclando estos conceptos que nos brindan algunos autores, pues son muchísimos, pero pues quise destacar estos tres. ¿Quién se atrevería a regalarnos una definición de autoestima basada como en estas palabras y en estos sustantivos que seleccionamos en este momento? ¿A alguno le gustaría? ¿O lo hacemos entre todos? Están muy callados. Bueno, vamos a hacerlo entre todos entonces. Hablamos de que hay una capacidad. ¿A qué se refiere la capacidad? Como el poder hacer. Como al poder, ¿sí? ¿A qué más? Tal vez a las habilidades también, ¿cierto? A las habilidades que tenemos. Cuando carecemos de habilidades para expresarnos, de habilidades para manifestar lo que sentimos, de habilidades para comunicarnos, que es todo lo que trabajamos aquí en La Paz Su Merced, pues también estamos careciendo de capacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de actitud, ¿de qué estamos hablando? Como de la forma en la que
afrontamos pues determinadas situaciones. Ujú. Exacto. La actitud es un comportamiento, ¿cierto? Es un comportamiento que nos puede dar como ciertas, o desde el cual podemos manifestar más bien ciertas pautas de vida, ¿no? Una actitud segura o una actitud insegura, por ejemplo, una actitud arriesgada o una actitud temerosa, una actitud pasiva o una actitud activa, ¿sí? Entonces, y esa actitud, ese comportamiento, pues junto con las habilidades, digamos que las habilidades nos determinan la actitud. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Cierto? Si mis habilidades o mi capacidad es muy baja, es muy poca, mi actitud tiende a esconder esas habilidades o a no estar segura o a no manifestarlas. ¿A alguno le ha pasado? ¿Sí? ¿Les gustaría de pronto a alguno contar alguna experiencia en donde se haya sentido con una habilidad o una inseguridad en sus habilidades y se haya manifestado en sus actitudes? Porque aquí se trata pues de que todos compartamos, ¿no? De que todos pues como que veamos cómo en la vida y en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir se manifiesta esto, ¿no? Ya sea alta o baja autoestima o estima equilibrada. ¿Cómo se comporta ese metro en nuestra vida? ¿Alguno? Pues no sé, yo ahí tengo como una opinión y es que tal vez siento que no necesariamente es que una persona no tenga como las suficientes habilidades y que eso se traduzca en que es insegura, sino que tal vez las personas pueden tener muchas habilidades, pero ser inseguras y no demostrarlas, porque siento que eso pues pasa en muchos casos, creería, pues lo que yo he visto. Sí, Diana, tienes toda la razón, muchas gracias. Y no se trata de carecer de las habilidades, tú lo has dicho, sino de no reconocerlas, ¿cierto? Muchas veces las reconocen los de afuera. Dicen, oye, tú eres muy capaz, oye, pero tú eres súper pila, oye, pero tú eres, ¿cierto? Y uno como que, ¿será? No la creemos. Entonces es más bien como la aceptación de esas habilidades, el reconocimiento de esas habilidades, Diana, y tienes toda la razón, muchas gracias. Y todo esto se traduce en una experiencia, ¿cierto? Y esas experiencias son recíprocas. Si tenemos una experiencia en donde me sentí insegura, una experiencia en una oportunidad específica de mi vida, no necesariamente tiene que ser durante todo el trayecto, sino en una situación específica, sentí que mi habilidad no era suficiente, por tanto mi actitud fue insegura, ¿cierto? Y eso me generó una experiencia íntima que me afianzó la inseguridad. Y de ahí llegué a concluir, es que yo no soy buena para eso, es que yo no soy bueno para eso. Entonces démonos cuenta cómo nuestras habilidades, el reconocer nuestras habilidades nos lleva a actuar de determinada manera, y el actuar de esa manera, llámese de una manera confiada, segura o de una manera poco segura, me hace tener una experiencia que acrecienta o marca aún más eso que yo estaba pensando sobre mí o eso que yo estaba sintiendo sobre mí. Entonces, por eso la necesidad de que lo que sentimos sea que tengamos, que tengamos un poco más de plasticidad cerebral para no de una vez encasillarnos, ¿no? A veces nos encasillamos y decimos que yo soy negada para tal cosa. Y nos quedamos ahí. Y yo soy negada para esto y no, y es que no soy buena para esto y no soy buena. Y me quedé ahí. Y eso, fijémonos cómo nos va generando experiencias que nos van a afianzar que realmente somos negados para eso o que somos como que somos un poco inseguros en ciertos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una definición de autoestima podría ser que la forma en que nos amamos, nos respetamos, nos valoramos, miremos un poquito aquí la nube que hicimos,
La forma en que nos amamos, nos respetamos y nos valoramos nos llevan a tener una capacidad para actuar con verdad, con lealtad, estableciendo límites, aceptando lo que somos y lo que son los demás. Nos lleva a actuar en comunidad con valores de solidaridad, teniendo aspiraciones reales, percepciones más reales también. Y eso nos va a tener a hacer o nos va a generar una experiencia íntima de tranquilidad y de felicidad. Ven como nosotros también podemos hacer unas súper definiciones con todo lo que decimos. Bueno, entonces, para resumir un poquito, entonces la autoestima es como ese cimiento en donde se forjan muchísimas cosas dentro de nuestro interior. Tengo la oportunidad de trabajar con una constructora y sé que en lo que más se demoran las construcciones es en levantar los cimientos. Ya después cuando levantan el edificio o la casa o la construcción es mucho más rápido. ¿Por qué será que en los cimientos se demoran más? Precisamente porque tienen que escoger un excelente terreno, un excelente material, mirar que esa casa o esa edificación que se va a hacer tenga la resistencia. ¿Sí? Un cimiento es para hacernos resistentes, resilientes, en el caso de las edificaciones sismo resistentes, ¿sí? Sabiendo todas las vicisitudes de la vida. En otro apartado de Virginia Satir decía algo tan bonito y decía es que no se trata de asegurar una vida buena o una vida linda o una vida de éxito, porque la vida siempre será vida. Siempre va a tener altas y bajas y situaciones difíciles. Se trata de que tengamos esa capacidad de poder afrontar todas esas vicisitudes de la vida. Entonces lo mismo pasa con esa casa que construimos. Independientemente de lo que ella refleje, que es bonita, que tiene una bonita fachada, que es elegante, que no es elegante, como sea, pero realmente lo que importa es esa resistencia de esa edificación. Asimismo, entonces, la autoestima se convierte en nuestra base para que podamos ser como resistentes a esas vicisitudes de la vida, a las altas y las bajas, a esa montaña rusa de emociones de la que nos va a hablar en el próximo módulo Catalina, en donde vamos a poder gestionarlas de una manera adecuada. Y de aquí, pues, empieza a depender. Esa autoestima, en algún libro leí, me parece que fue con Nathaniel Branden, él habla de que la autoestima es como el calcio, ¿no? No es algo que de pronto si carecemos de ella es mortal o nos va a hacer perder la vida, pero de alguna manera sí, cuando una persona se descalcifica, es más propensa a quebrarse en una caída, a no soportar un golpe o sencillamente poco a poco va perdiendo como su sensación de solidez. Entonces la autoestima lo que hace es eso, ese metro, esa forma en la que nosotros nos percibimos, nos sube o nos baja el nivel de resistencia que podamos tener frente a las adversidades de la vida y frente a las situaciones de la vida, la forma como encaramos la vida, la forma como nos colocamos frente a las situaciones que se nos presentan. Y además es es cíclica. De nuestra autoestima depende la forma como nos comportamos, cómo actuamos, nuestra capacidad, del nivel de autoestima que tenemos. Pero además esa forma en que nos comportamos, en esa forma en que actuamos, pues también determina nuestro nivel de autoestima. ¿Sí? Y era a lo que yo me refería en la anterior diapositiva y es precisamente esas experiencias íntimas de la vida. O sea, es una experiencia íntima porque en la medida en que yo voy desarrollando ciertas situaciones, en la medida en que yo voy actuando de determinada manera, pues voy afianzando mi nivel de autoestima. Y pues ojalá sean niveles superiores, niveles positivos, ¿no? Entonces, esa autoestima, ¿qué es lo que hace? La autoestima constituye el núcleo de nuestro ser, de nuestra personalidad. O sea, de la autoestima que tengamos,
del nivel que tengamos de autoestima, podemos mirar cuál es nuestra personalidad y que sea una sola, ¿no? Puse aquí esta imagen de fracturado, creo que algunos de ustedes ya han visto la película, pero esos temas de doble personalidad o personalidades múltiples precisamente es porque tienden a ajustarse a las diferentes situaciones dependiendo cómo se sientan, ¿no? Y pues cuando tenemos una autoestima ajustada, equilibrada, pues eso nos va a constituir el núcleo de nuestra personalidad. Además determina la autonomía personal, ¿sí? ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad, a eso se refiere, capacidad de que podamos hacer las cosas sin depender de, que podamos hacer las cosas con toda la seguridad de que lo vamos a hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, y sin el temor de pensar o cómo me estará juzgando el otro, cómo me estará evaluando el otro, ¿no es cierto? El nivel de autoestima condiciona mi aprendizaje también. En la medida en que yo me sienta capaz de aprender, de desarrollar una nueva habilidad, de poderme abrir a nuevos conocimientos, a nuevos panoramas, pues ese nivel también me va a condicionar ese aprendizaje. Muchas personas que no se les facilitan los aprendizajes, llámese a nivel académico o aprendizajes de vida, precisamente es porque son personas temerosas de que puedan hacerlo bien, de que puedan aprenderlo tan bien como de pronto ven que lo aprende el otro. La autoestima también nos va a contribuir a superar las dificultades, va a contribuir a que seamos capaces, como decíamos ahorita con lo de la casa, de superar las adversidades que vengan en la vida. Nos va a garantizar la proyección al futuro. Llámese una proyección pobre, una proyección en términos no de dinero, sino de pobreza en aspiraciones, en sueños, o un futuro lleno de muchas expectativas y de muchas cosas que queremos lograr. Como decía Henry Ford, tanto si crees como que puedes, como si crees que no, tienes toda la razón y estás en lo cierto. Entonces, ese nivel de autoestima me garantiza qué tan lejos siento que puedo llegar, cómo puedo ver ese futuro. Ese nivel de autoestima va a favorecer también mi comunicación con las otras personas y va a cimentar mi carácter, mi fortaleza, mi forma de sostener mis criterios propios, y va a ser soporte para la creatividad. Una persona que siente poca estima hacia sí misma es una persona que no cree que pueda crear algo maravilloso. Y realmente es que todos los seres humanos podemos crear cosas inimaginables. Y las personas que han logrado tener obras maravillosas de arte y de creatividad son personas que han creído en su potencial y que tienen un nivel de estima sobre lo que saben hacer y sobre lo que les gusta y sobre lo que las habilidades, y como decía Diana hace un rato, se han dado cuenta de sus habilidades y las han explotado sencillamente, ¿no? Entonces aquí la autoestima va mucho más allá de lo que yo pueda opinar o de lo que yo pueda sentir, se convierte en una fuerza motivadora para el comportamiento. Y quiero que aquí hagamos como una pausa para que revisemos hasta el momento si lo que pensábamos que era la autoestima sí está como alineado con lo que estamos viendo en este momento, o de pronto han variado algunas formas de verla. No sé si alguno quiera participar. Ya me escondieron todos. Bueno, pues de pronto con lo que nos compartes, siento yo que creo, digamos, como un concepto mucho más claro de lo que yo pensaba que era, y pues digamos como que funciona para aplicarlo en mi diario vivir.
en mi cotidianidad para ver, digamos, como cómo funciona eso en mi vida realmente. Qué bueno, Andrea. Sí, cuando vemos la autoestima como ese metro que yo les digo, ya dejamos como de endiosarla, ¿no? A veces hablamos de autoestima y decimos, ay, es que alcanzar la autoestima, ¿no? Pero cuando yo la veo como un metro, digo, uy, ¿cómo está mi autoestima? Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Y lo más bonito de esto es que la autoestima yo la puedo fortalecer todos los días. ¿Sí? Yo puedo con mi plasticidad cerebral, con los deseos que tengo de mejorar mi vida, de hacer como que sea más feliz, de alcanzar mis propósitos, me puedo dar cuenta de cuáles cosas puedo ir subiendo poco a poco. Pero bueno, esto es teoría básicamente. Las dimensiones que tiene la autoestima pues están en varias dimensiones. Hay una dimensión física. La dimensión física pues se relaciona con el atractivo con el que yo me siento físicamente y teniendo en cuenta que ese atractivo o la belleza es algo muy subjetivo, ¿verdad? Para algunos yo puedo ser muy lindo, muy linda, para otros pues no soy de su tipo, así de sencillo. Y llegar al punto en donde físicamente yo me siento agradado conmigo mismo es lo que importa, ¿no? Porque a veces, y ahorita en esta era del internet y de los likes y del Instagram y etcétera, y de todos los filtros que existen, como que tendemos a que la foto tiene que quedar perfecta, que los filtros que no me salgan a mí, ustedes no porque son muy jóvenes, pero por ejemplo yo, que no me salgan arruguitas, ¿cierto? ¿Para qué? Para sentirme un poco más aceptado dentro de un grupo. Pero realmente soy yo quien tengo que sentirme aceptado y quien debo sentirme atractivo físicamente. No atractivo para otros, no atractivo para el sexo opuesto o para las personas a las que me les quiero con las que yo quiero sentirme atractivo, sino que yo me sienta atractiva conmigo misma o conmigo mismo, atractivo, y que de esa misma manera también pueda aceptar con tranquilidad, con serenidad, el hecho de que alguien me diga, oye, no me gustas, no eres mi tipo. Ok, está bien, está perfecto, ¿no? Pero realmente estamos en una era que es un poco preocupante con muchos jóvenes que están como en esa guerra y en esa búsqueda constante de quiero sentirme bien, pero con respecto a todo lo que me dicen los demás. No, ni siquiera me he mirado en un espejo al natural, sino que ya inclusive muchas personas pueden estar en este momento, tener distorsionada su imagen, porque gracias al Instagram y a todos los filtros, entonces se ha hecho tantos que mira todas sus fotos y de pronto no encuentra ninguna en donde esté realmente al natural, ¿no? Entonces, además de eso, de sentirse agradable y atractivo, pues también tiene que ver con el sentirse saludable, vigoroso, con sentir que lo que hace por su cuerpo es coherente con con el sentimiento que tiene. Realmente cuando hay distorsiones en la dimensión física es cuando tendemos a tener conductas que dañan nuestro cuerpo. ¿No? Entonces, pues no me veo como tan merecedor de estar bien, de estar saludable y pues me da lo mismo tener unas conductas que van a afectar mi cuerpo o pienso que nunca van a afectarlo, ¿no? Que puede ser otra de las posibilidades. También está la dimensión intelectual, que pues mientras estamos estudiando pues puede ser una dimensión académica, pero realmente es la forma en que nos sentimos o percibimos nuestra capacidad para enfrentar con éxito situaciones de estudios y aprendizajes, ¿no? Es decir, si seré capaz de lograr, de llegar a alcanzar este título, este posgrado, o si seré capaz de aprender esta habilidad manual o esta habilidad de vida, o si seré capaz de comprender las razones, no sé, de una ciencia. Entonces, en esa dimensión también yo me voy midiendo, ¿no? Digo,
intelectualmente, y pues ahorita hay muchas medidas, ¿no? Que está el IQ, que el nivel de inteligencia, y realmente, o el coeficiente intelectual también. Entonces, esas medidas de alguna manera como que también nos encasillan o nos meten en ciertos segmentos en donde digo, no, yo estoy dentro de los sabios, yo estoy dentro de los chicos genio, o no, yo estoy dentro de los normales. Entonces, esas clasificaciones de alguna manera también están en nuestro interior generando unos autoconceptos, ¿sí? ¿Por qué yo no puedo ser un genio en algo, en un arte, sin necesidad de que yo tenga un coeficiente intelectual superior al de Einstein, por ejemplo? Entonces, tal vez, de alguna manera también, esas expresiones externas hacen que nosotros nos encasillemos y, digamos, generemos un concepto que puede o no puede ser cierto. La dimensión afectiva es nuestra percepción en cuanto a las características de personalidad, simpatía, estabilidad, valentía, tranquilidad, equilibrio, independencia, y que obviamente cuando el metro está muy bajito, cuando ese nivel de autoestima está muy bajo, pues en la dimensión afectiva realmente siento que mi personalidad no es suficiente, que no voy a ser capaz de conquistar a la chica que me gusta, o que no soy tan simpático como para caerle bien a un grupo, o que no soy tan arriesgado para ir a hablar con los más, de pronto, como con las personas como que están más allá en los populares, como dirían en los colegios, ¿cierto? Y esa dimensión afectiva realmente yo podría decir que es como la que más se relaciona con todas, o sea, ella es como transversal con la física, con la intelectual, con la ética, con la social, porque realmente nos movemos en la dimensión del amor. Y ustedes mismos lo dijeron al comienzo, el amor es como el motor que a todos nos mueve, ¿no? Y ese amor, escuchaba yo una conferencia de otra excelente expositora, y ella hablaba del amor, cómo nosotros esperamos que el amor llegue de afuera, ¿no? Cultivamos todo, cultivamos la personalidad, cultivamos la esperanza, la fortaleza, el valor, y el amor no lo cultivamos, el amor esperamos que alguien venga y nos lo traiga, que alguien venga y me haga sentir amado, que alguien venga y despierte en mí esa necesidad de amar, pero no lo cultivamos. Entonces, esta dimensión afectiva realmente que es bien, bien importante en nuestra vida y es bien necesaria para que nosotros empecemos como poquito a poco a cultivar ese amor, ¿no? Y ese amor se cultiva desde las decisiones de lo que hacemos con nosotros, con nuestro cuerpo, desde el percibirnos de una manera natural, de una manera como más sin filtros, como digo yo, y empezar como poco a poco a cultivar ese amor. No podemos enamorarnos de lo que no admiramos. Normalmente cuando una persona se enamora de otra, antes de enamorarse, la admira. Se admira de ciertas características que tiene esa persona, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nosotros nos pongamos a pensar, ¿qué admiro en mí? Y ese es uno de los retos que yo quiero proponerles para que se lleven esta semana. Y es que hagan una listica o empiecen a anotar en un papel las cosas, puede ser a diario, de lo que ustedes admiran de ustedes. Si ustedes fueran ese otro, al otro lado del espejo, y de pronto disociáramos nuestra personalidad un momentico, ¿qué admiraría yo de esa persona que está en el espejo? ¿Vale? ¿Vamos a hacer ese reto? ¿Les parece? Sí, sí, señora. Sí, Vale. sí, Okay. claro que sí. Bueno, está también la dimensión de la ética, que es como esa cajita donde nos colocan desde que somos pequeños y nos enseñan lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es bueno, lo que es malo.
Y desde ahí yo me voy formando una imagen de cómo me voy sintiendo, ¿no? De ser una persona buena, de ser una persona confiable, de ser responsable, de ser puntual, trabajadora, colaboradora, respetuosa, ¿cierto? Y aquí es súper importante empezar también a revisar en esa dimensión cómo me siento, porque es que así como la belleza, lo bueno y lo malo es muy subjetivo, ¿cierto? Lo que es bueno acá en Occidente, en Colombia, en Sudamérica, de pronto no es tan bueno en Oriente, en otras culturas, depende de muchísimas cosas. Entonces, hablar de lo bueno y de lo malo, pues también es algo muy subjetivo, pero sí podemos hablar de lo que nos funciona, de lo que es funcional y lo que no es funcional. Y cuando yo me quiero sentir como una persona buena y confiable, ¿qué tengo que hacer y quién tengo que ser para sentirme una persona buena y confiable? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los grupos que yo he trabajado con mujeres maltratadas, pues ellas hablan de que tienen que ser mujeres buenas porque su concepción de buenas y de confiables son mujeres que se dejan maltratar, básicamente, ¿sí? O son mujeres que no ponen su punto de vista o no defienden su posición frente a un abusador, porque ese abusador les hace sentir que si lo hacen, dejan de ser buenas y confiables. ¿Sí? Entonces, esa percepción es propia. Aquí estamos hablando de dimensiones de la autoestima, por eso se llama auto, es mi estima. Cómo me percibo yo física, intelectual, afectiva y éticamente. ¿Mm? Porque ya más adelante vamos a empezar a trabajar, a desglosar un poquito esto y a mirar si realmente sí estamos teniendo una percepción realista, una percepción que me lleve hacia un camino de felicidad, a un camino de tranquilidad, a un camino de realización o a un camino en donde me voy a sentir encadenado, esclavizado, a un camino en donde yo voy a sentir que sí, pero es dentro de ciertas circunstancias que me siento de esa manera o con ciertas personas. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si se explica lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Vale. Y en la parte social, en la dimensión social, pues obviamente es como me siento dentro de un grupo, ¿no? Me siento aceptado, me siento rechazado por los demás, tengo sentido de pertenencia, y todos sabemos que el ser humano es un ser social y quiere estar dentro de un grupo y necesita estar dentro de un grupo y sentirse pleno y sentirse de alguna manera que puede expresarse libremente dentro de ese grupo, ¿cierto? Entonces, una cosa es que el grupo tenga actitudes y me rechace, y otra cosa es que yo mismo me rechace, ¿sí? Una cosa es que de pronto las personas me quieran siempre invitar a algo, y porque yo no me considero suficiente, no me considero tan agradable en mi parte física, por ejemplo, o en mi parte intelectual, yo rechazo la invitación. Y termina dándose la situación en donde el grupo dice, yo no la vuelvo a invitar porque pues como nunca va, ¿sí? Y eso afianza, fíjense, se vuelve una experiencia que afianza el sentirse rechazada. Entonces realmente es un ciclo y tenemos que empezar a mirar como cada una de esas dimensiones de la autoestima. Hasta ahí tenemos preguntas, algo que quieran complementar, algo que quieran decir. Me gustaría escucharlos. Bueno, yo quisiera hablar un poquito y no sé si de pronto me estoy adelantando un poco con esta pregunta, pero pues primero te quería decir antes de la pregunta que realmente esto de las dimensiones me parece muy interesante porque muchas veces, o por lo menos yo, subestimaba la autoestima como algo de pronto meramente físico y tal vez intelectual. No tenía claridad de que abarcaba muchas más dimensiones y que tenía presente muchas más cosas. Entonces, pues esto me deja muchísima claridad.
Y ahora sí, pues relacionando como la pregunta que te quería formular era, pues digamos, según todo lo que tú estás hablando de las dimensiones, generalmente las personas o nosotros nos dejamos afectar es por como parámetros externos. Entonces, o sea, mi pregunta va relacionada, si somos seres sociales y demás, ¿cómo o qué parámetro deberíamos usar para medir nuestra autoestima y saber que está bien? No sé si me hago entender con la pregunta, ¿sí? Sí, claro que sí. Entonces, porque pues, sí, básicamente es eso. Vale. Ok. Sí, normalmente estamos, como les decía, somos seres sociales y estamos condicionados dentro de un grupo. Nacemos en una familia en donde tenemos diferentes conceptos y diferentes formas en que nos ven. Y bueno, aquí entran, sí te adelantaste un poco al tema, pero no importa, lo vamos a ampliar más adelante. Por ejemplo, aquí entra un principio que se llama el principio de autoridad. ¿A quién le creemos más sino a nuestros padres cuando somos niños? ¿Sí? Ellos son nuestra autoridad y para nosotros lo que ellos digan es palabra divina hasta cierta edad. Entonces, desde ese principio de autoridad nosotros empezamos a creer ciertas cosas sobre nosotros, como se dice mucho que el niño, si al niño tú le dices que puede volar, él te cree, ¿sí? Si le dices que es capaz de todo, él te cree, pero asimismo, si le dices que no es capaz, él también te cree, ¿sí? Porque estamos bajo un principio, pues, de que hay alguien que nos dice cómo son las cosas, que ya lleva más tiempo aquí en esta tierra donde yo acabé de llegar, y pues el antiguo enseña, ¿no? Es como lo que vemos siempre. Entonces, claro, estamos sujetos a los conceptos del exterior, estamos sujetos a lo que el otro pueda decir, pueda pensar, y pues realmente hay muchas, cuando hablemos del tema de creencias, que eso va a ser como en la tercera sesión, y vamos a hablar un poquito en la próxima también, cuando hablemos un poquito de creencias nos vamos a dar cuenta que se generan pues por cosas inconscientes que en nuestra familia también se dan, ¿no? A través de nuestros cuidadores, de nuestros padres, de las personas que nos acompañaron. Y con toda la buena intención, quizás nos instalaron un chip equivocado, porque ellos también tienen un chip equivocado, un chip que no les es funcional para su vida. Yo quiero que utilicemos mucho esa terminología aquí, o sea, no tanto que sea correcto o incorrecto, bueno o malo, sino que no es funcional. A nadie le funciona el hecho de pensar que si un niño se queda quieto todo el tiempo es bueno, ¿sí? Entonces quédate ahí quietico, no molestes, no esto, y eres un niño bueno y verás que te quiero porque eres bueno. Entonces aquí estamos relacionando en la dimensión ética que si soy bueno, entonces eso va a afectar mi dimensión afectiva porque me van a amar porque soy bueno. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, todos esos chips y esos cables que nos han instalado y que son creencias que no nos son funcionales en nuestra vida es lo que vamos a empezar como a desmontar de a poquito y Dios permita que lo logremos hacer al final de este módulo, por lo menos que tengamos, como dice Blanca, una claridad de lo que realmente soy yo y de lo que yo pienso de mí, de lo que yo percibo de mí, y también como esa tranquilidad de que no está en mis manos lo que el otro perciba de mí. Pues ahí no puedo hacer nada si el otro piensa que yo pues no soy agradable físicamente, pues no puedo hacer nada al respecto, pero tengo la tranquilidad, la serenidad de que es su percepción y pues está bien. Y yo no voy a sufrir por eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, una cosa es aceptar que el otro tiene una percepción y otra cosa es dejarse o no afectar por esa percepción. No sé si respondí tu pregunta, Blanca. Sí, señora, mucho más clara, gracias. Vale, ¿alguien más? Sí, yo quería decir que coincido con Blanca, tampoco pues como que tenía tan claro estas distintas dimensiones de la autoestima y me causa mucha curiosidad, o sea, como al escucharte y pensar como en mí misma también, como
algunas dimensiones pueden estar bien sí, como que pueden estar muy bien y otras dimensiones no tanto. Entonces también como todo ese conjunto finalmente termina pues por determinarlo a uno, ¿cierto? En cómo es y en su día a día. Y entonces también me gusta mucho como el ejercicio que nos colocas, en el que nos dices como escriban lo que admiran de ustedes mismos, porque a veces también es como tan fácil pensar en qué nos equivocamos, qué hacemos mal, que no nos gusta de nosotros mismos, pero cuando nos ponen a pensar en eso específicamente, como en lo que admiramos de nosotros mismos, lo que hacemos bien, lo que nos gusta de nosotros, a veces no es tan sencillo. Entonces, como que me parece súper bonito hacer ese ejercicio. Ok, qué bueno. Y la idea es que en esa lista que ustedes hagan de lo que admiran, pues ojalá, qué chévere que puedan colocar enfrente si está eso que admiran en qué dimensión está. Si está en la dimensión intelectual, en la física, en la ética, en la afectiva. Ojalá pudieran sacar Foto. una o dos cosas que admiran de ustedes en cada una de las dimensiones. Sería un ejercicio muy, muy interesante. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿cómo se refleja entonces la autoestima? Si ya vimos que hay varias dimensiones, pues hay algunos reflejos, ¿no? Yo les quiero contar aquí un cuento, una historia que se llama El espejo chino, y es una mujer china y su esposo vivían juntos, eso hace muchísimo tiempo, cuando todos los artilugios y artefactos eran una cosa así como muy de lujo, lo tenían solamente algunas personas, entonces eran una pareja que no tenía mucho acceso a esos lujos. Y el señor vendió una gran cosecha o generó una gran cosecha, perdón, y pues se fue a venderla al pueblo y le dice a su esposa que quiere que le traiga cuando regrese. Ella le dice que le traiga un peine. Y él se va, vende su cosecha, le va muy bien y se pone tan feliz que termina con los amigos tomando, emborrachándose, etc. Y cuando ya va a regresar se acuerda del encargo de su esposa y dice, ay, ¿qué era lo que me han cargado? Y no se acuerda. Dice, no recuerdo que me había encargado mi esposa. Entonces entra al primer almacén que ve y le dice, necesito algo que sea muy, muy bonito para mi esposa. Y el tendero le dice, tengo este artilugio que llegó hace muy poco tiempo y es algo que están utilizando las mujeres y les encanta. Entonces, llévele esto y le entrega un espejo. Él se va feliz, saluda a su esposa y le entrega el espejo. Ella no le dice nada con respecto al peine, se queda mirando el espejo y él al otro día se va a trabajar. Y ella se queda mirando el espejo y de pronto llega su mamá y la encuentra llorando, y la encuentra afligida, y la encuentra mirando el espejo y muy afligida y le dice, ¿por qué lloras? Y ella le dice, porque es que mi esposo ha traído a esta casa a una mujer mucho más joven que yo, más atractiva, más bonita, y me la ha entregado para que yo la contemple. Entonces la mamá toma el espejo, lo mira y le dice, no sé de qué estás hablando, si yo lo que veo es que trajo una mujer vieja, no te preocupes, es una mujer que no puede inspirar nada. Y ya, ese es el cuento, el espejo chino. Pero si nos vamos al tema de cómo se refleja la autoestima, cuando hablamos de reflejo hablamos de espejos, ¿verdad? Y de los espejos que generalmente nosotros vemos y que nos han presentado las otras personas. Casi siempre los espejos nos los ponen en primer lugar nuestros papás o las personas o el lugar donde nacemos y nos dicen, ay, ¿quién es el niño más lindo del mundo? ¿Quién es la niña más hermosa de este planeta? Y resulta que la niña más hermosa del planeta llega al colegio, al jardín, y un niño le dice, tú eres muy fea. Y entonces la niña dice, pero ¿cómo voy a decir eso si yo soy la niña más hermosa del planeta? ¿Sí? Entonces, los espejos nos empiezan a distorsionar las imágenes. Y es posible que ni siquiera seamos capaces de reconocer nuestro propio reflejo, como le pasó a la mujer del espejo chino.
Entonces, cuando hablamos de cómo se refleja la autoestima tiene mucho que ver con diferentes aspectos, que son la racionalidad, no creer ciegamente que soy la niña más hermosa de este planeta o que soy la más horrible o que soy el más bruto o que soy el más incapaz o que soy la más inteligente del planeta, ¿no? Sino que tiene que ver con racionalizar y decir, bueno, entrar como en un punto, los niños no tienen esa capacidad, digamos, de generar, pero nosotros a nuestra edad y con nuestra plasticidad cerebral, como siempre digo, tenemos la capacidad de entrar a racionalizar y a decir sí, o a razonar más bien, y decir sí, puede ser así hasta este punto y necesito de esto otro, ¿no? Y tiene mucho que ver con el realismo, ¿sí? Porque tanto si tú crees que no eres capaz, como si tú consideras que puedes hacerlo todo sin tener desarrolladas ciertas habilidades, sin tener los conocimientos, pues también estás mostrando una muy, muy baja autoestima. Tiene mucho que ver con la intuición, lo que yo siento, lo que yo percibo. ¿Será que es así? A veces el corazón nos dice cosas, pero como nos sentimos inseguros de lo que pensamos, pues como que no le hacemos caso y decimos, ay, yo hubiera hecho lo que pensé. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba y me sigue pasando un montón. Tiene mucho que ver con la creatividad, ya lo habíamos hablado, que la autoestima como que genera esa capacidad de crear. Tiene mucho que ver con el nivel de independencia o de dependencia o de codependencia que tengo con las personas con las que vivo o con las que comparto a diario, ¿no? Y teniendo en cuenta de que hay apegos que son buenos o apegos saludables y hay apegos que no son funcionales, como les he dicho. La palabra aquí es funcional o no funcional. Tiene mucho que ver con nuestra capacidad y flexibilidad para aceptar cambios, con la benevolencia y disposición a cooperar. Un compañero nos decía al comienzo que cuando hablaba de autoestima pensaba en solidaridad, en comunidad, ¿cierto? Y realmente es eso, o sea, soy capaz de dar dentro de una comunidad, o no, es que yo no tengo nada que aportar, o sea, yo para qué me meto si no, o sea, igual yo lo que puedo aportar no, es muy poco. El reconocimiento de errores y deseo de corregirlos. ¿Sí? Una persona que dice, yo no me equivoco, yo no cometo errores, bueno, ahí hay algo que está desajustado en su autoestima, entonces hay que ajustarlo. Y la confianza de poder superar desafíos. Bueno, realmente son muchos aspectos que podemos relacionar con la autoestima, pero digamos que estos nos van a ayudar un poco a mirar desde dónde y hacia dónde podemos nosotros movernos con ese metro de la autoestima. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿quieren? Sí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Este es un pequeño test. Yo las coloco acá y ustedes ahí van a anotar de 1 a 5 el puntaje que le van a asignar a cada una de esas afirmaciones. ¿Estamos? ¿Vale? Listo. Listo, entonces. Sí, vale. Ok, empezamos. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. De 1 a 5, siendo 5. Siendo 5, que 5% de ese 5, siento que sí pasa esto, y siendo 1 que pues no, es como si No. hacia el verdadero y hacia el falso, ¿no? O sea, siendo 5 lo más cercano a que esto es verdad en mi vida, y 1 lo más cercano a que eso es falso en mi vida. ¿Listo? Listo. Segunda. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. Tercera. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. Cuarta. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo o hacia mí misma.
Quinta. En general estoy satisfecho o satisfecha de mí mismo mismo. Pues no, en general no. Sexta. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso u orgullosa. Octava. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado o una fracasada. Novena. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo o misma. Décima. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. A veces quisiera que los demás noten mi esfuerzo. A veces creo que no soy buena persona. Bueno, aquí hay unas preguntas que se mueven en varios de las dimensiones, si nos damos cuenta, ¿no? Y ahora para saber cómo nos fue, ¿qué hacemos? ¿Va por numeración? ¿Va por sumas? Sí, señor. Entonces vamos a sumar cómo nos fue. Creo que apagaste el micrófono. No te Sí. escuchamos. Sí, perdón. Que no sé qué hice, no sé qué escuché. Creo que me salí también del compartir pantalla, ¿verdad? Sí, también. Ya les comparto nuevamente. No sé, bueno. ¿Ya tienen su suma? ¿Sí? No, Tricher, stope. ¿Ya sumaron su puntaje? Sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo nos fue. A ver, les voy a, compartir. Aquí. Listo, ahí ya están viéndose. Sí. Ok. Entonces, como yo les decía, me gusta utilizar el término de autoestima ajustada o desajustada, porque realmente decir que tengo alta autoestima, pues eso es dependiendo de, es muy subjetivo, ¿no? Pero lo ideal es que mi autoestima esté equilibrada, que realmente yo sea capaz de enfrentar la vida, que yo sea capaz de encontrar cierta eficacia en mi vida con la que yo me pueda mover, que yo sea capaz de enfrentar las situaciones, que yo pueda sentirme feliz, ¿sí? Es más como por ese lado. Entonces, vamos a mirar según el puntaje. Los que tenemos un puntaje de 26 a 43, pueden darse un abrazo a ustedes mismos y un aplauso. Y seguir trabajando como ese equilibrio en la autoestima. ¿Listo? Eso cada uno lo sabe. El que... esa cosita no sé dónde meterla, listo. Obviamente desde de 11 a 25 puntos, pues estamos en un desajuste de la autoestima hacia abajo, una autoestima baja en ese puntaje. Y si ya pasa de los 43, podemos decir que también hay un desajuste porque es una autoestima demasiado alta que ya puede rayar en el nivel del narcisismo, ¿no? Y de enamorarse y de no ver
como una realidad, de salirse de la realidad. Entonces, pues hay desajustes hacia arriba y hacia abajo también, ¿no? Entonces, ¿qué identifica esa autoestima desajustada? O más bien, la equilibrada. Quien tiene una autoestima equilibrada siente deseo más fuerte de expresarse y de reflejar como su riqueza interior, como que siente que lo que tiene que decir siempre, que lo que tiene que aportar realmente construye, que sirve para algo o para alguien, que de verdad puede cimentar, que de verdad puede poner un punto, como decía nuestro compañero, de cooperación en una comunidad. Considera que su pensamiento es valioso, por ende, pues quiere reflejarlo y expresarlo, ¿no? Tiene mucha más disposición a las relaciones gratificantes. Una persona que tiene la autoestima equilibrada, normalmente cuando encuentra una persona un maestro de los que nos hablaba nuestra doctora Patricia, tóxico, no sabe, digamos, sabe diferenciarlo, sabe detectarlo, aprende como que considera cuáles son los aprendizajes que debe tener, pero definitivamente no se relaciona íntimamente con esa persona, porque su nivel emocional, su estado de equilibrio la lleva a tener relaciones gratificantes, que la hagan sentir bien consigo misma. Y por eso vemos de pronto tantas personas, no solo mujeres, también hemos visto hombres, niños, bueno, pero los niños pues digamos que están en otro nivel de cognitivo y no podemos entrar ahí, pero pues mujeres y hombres que están dispuestos como a relaciones que son como muy tóxicas o relaciones que son no tan gratificantes, ¿no? Sino que son como que les vulneran. Entonces, y eso pasa, encuentro mujeres o personas que me dicen, yo no entiendo por qué yo soy tan dulcecita para encontrar ese tipo de hombres. Yo no entiendo por qué soy, pero es que siempre me llegan los mismos, ¿no? Hay que revisar adentro qué es lo que pasa en nuestros diálogos internos, qué es lo que está pasando en nuestras creencias, en nuestros patrones de crianza, que me están, que me tienen instalado un chip en donde dice que me siento mucho mejor o que no merezco, sino una relación que no me es gratificante. No sé si me hago entender ahí, en esa parte. Una persona con una autoestima equilibrada tiene una seguridad en su criterio propio y lo que la mueve es la alegría, ¿no? Lo que la mueve es sentirse plena o sentirse una persona feliz haciendo lo que hace y no necesariamente demostrarle nada a nadie, ¿no? Muchas veces nos movemos por demostrarle algo a mi papá, a mi mamá, a mi jefe o a mi compañero de trabajo o a mi esposo o a una persona que para mí representa un grado de valor bastante alto y como que lo que yo hago, independientemente de si me hace sentir feliz o no, es poderle mostrar algo, poderme expresar. Entonces ahí, si el motor, si lo que te mueve no es la alegría, hay que mirar esos desajustes y vamos ajustando, ¿no? Lo bonito de esto y lo mejor de esto es que podemos llegar a ajustar nuestra autoestima hasta un equilibrio que sea saludable para nosotros. Y por ende, pues también va a cambiar nuestro entorno, ¿no? En la autoestima desajustada hacia abajo, pues hay una necesidad urgente de probarnos, que era lo que yo les decía. La comunicación que tenemos es pasiva, es confusa, a veces decimos una cosa, a veces decimos otra, porque no estamos ni siquiera seguros de cuál es el criterio que tenemos. Inclusive lo que sentimos, lo que nos gusta va variando de acuerdo a la persona con la que estemos, ¿sí? Porque no estamos tan confundidos que ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta o qué es lo que queremos. Tuve la experiencia de una persona muy cercana a mí y puedo hablar de ella porque sé que ella me da el aval.
una persona con la que tengo una relación maravillosa, y ella, de acuerdo al novio, le gustaba el huevo o duro o frito o revuelto. Si al novio le gustaba esa comida, ¿no? O era vegetariana o era no vegetariana, bueno, etcétera. De acuerdo a cómo se movía la persona, porque había una necesidad urgente de complacer, una necesidad urgente de sentirse que si no lo hacía, pues no iba a ser valorada por sus propios gustos, ¿no? Preocupación por la actitud de quienes nos escuchan. Entonces yo voy a hablar, pero más allá de lo que yo pueda decir que es valiosísimo y que es algo que puede aportar y que inclusive podría cambiar un área, un departamento de una empresa o lo que fuera, mi preocupación está en qué dirá mi jefe, ¿será que le gustó lo que dije? ¿Será que no le gustó? ¿Será que se sintió bien? ¿Será que se sintió mal? Y a veces olvidamos hasta el mismo mensaje que estamos diciendo, ¿no? Inseguridad precisamente sobre lo que pensamos. Y fijémonos que el motor que mueve a una autoestima desajustada es la autoestima, a la autoestima baja, es el miedo. Entonces yo me muevo porque me siento alegre, ¿cierto? Y eso me genera más alegría y una experiencia significativa interna en mi vida de alegría, y entonces eso me va afianzando mi autoestima. Pero, por otro lado, mi motor es el miedo cuando tengo la autoestima baja. Entonces me comporto así porque tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que me digan, tengo miedo. Entonces, digamos que estos son como los niveles de la autoestima. Podemos encontrar, buscando literatura, muchos niveles, ¿no? Yo quise resumirlo como a esto. Es tan sencillo como esto. Tener una autoestima equilibrada, y cuando veamos desajustes en alguna de las dimensiones, los vamos ajustando hasta que vayamos buscando el equilibrio. Me parece que es más práctico que decir es que estoy en una autoestima media, medio alta, mucho más alta, medio baja, mucho más baja. Simplemente tengo desajustes y los voy ajustando. ¿Cómo les parece hasta aquí lo que hemos trabajado? Me gustaría escucharlos porque creo que ya el tiempo nos cogió. Entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Alguno? Se me durmieron, Dios mío. ¿Hola? ¿Hola? Puede ser hambre. Debe ser, por eso vamos a acabar rápido. Entonces, pues sí me gustaría, como ya para terminar, una realimentación de lo que vimos hasta este momento, de lo que se llevan de esta sesión, y ya entonces vamos a llevar, les voy a compartir pues el reto que vamos a trabajar. ¿Listo? Para esta semana. Entonces, ¿quién quiere? Quiero verles las caras. A ver, pongamos las cámaras y vamos a hablar y vamos a compartir aquí 5 minuticos y les entrego el reto para que terminemos la sesión. Pues, hambre. Toca acabar más rápido esto. Pues yo creería que tal vez es como importante eso que mencionabas de la relación social que tiene la autoestima, porque finalmente digamos que es una relación que uno tiene con uno mismo, pero que finalmente determina o marca las relaciones que uno construye. Entonces, pues es importante como verlo de esa forma como relacional también con los contextos en los que uno se desarrolla. Entonces, creería que pues es bastante interesante eso, y va como en la misma vía de todos esos aspectos o ámbitos en los que pues hiciste como énfasis en la parte ética, social, etcétera. Entonces, pues diría que está bastante interesante como esa relación. Vale, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo también quiero... Todo. Ay, perdón. Sigue, Blanquita, tranquila. Bueno,
No, nada, pues simplemente también quería decir, como complementando lo que estábamos hablando ahorita, y era que realmente en esta sesión me quedó muchísimo más claro como el concepto de autoestima y no dejarlo como que siempre de pronto nosotros como las personas manejamos mucho ese tipo y a veces de conceptos y a veces ni siquiera sabemos si los estamos usando de la manera adecuada. Entonces, como que entender todo lo que conforma la autoestima, entender, digamos, las dimensiones que tiene, entender cuándo de pronto tenemos una autoestima equilibrada, cuándo de pronto está ajustada, pero pues tener como que como esperar que de pronto se puede ir ajustando poco a poco es algo muy interesante. Además, también lo que tú decías de los parámetros que muchas veces nosotros tenemos desde que venimos desde niños. Entonces, desde los parámetros que nos acogemos en los padres, hasta en el colegio, y todo eso que vamos cogiendo y que de pronto como lo comparabas con el espejo, tal vez nos empieza como a malformar como hacia dónde va nuestra autoestima o cómo la estamos redirigiendo y eso es un aspecto muy importante que también me queda mucho como en esta sesión. Entonces, pues sinceramente a mí sí me gustó muchísimo y, pues muchas gracias por esa claridad que nos has hecho. Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero que levanten la mano en este momento las personas que están dispuestas y en el cuestionario me escribieron todas que sí. Entonces espero que esa coherencia permanezca. Y están dispuestos a hacer un reto durante esta semana. ¿Sí? Perfecto. Creo que 1, 2, 3, 4, 5. Quiero ver todas las manitos y todas las caras, a ver. Sí. Todas las caritas. Quiero que activemos la cámara. 2 segundos. La 3 foto. Sin espejos. Sin espejos, ¿sí? Listo, vamos. Entonces vamos a estar dispuestos a hacer el reto. Les voy a compartir el reto, ¿listo? Ok, entonces, y el reto dice lo siguiente. ¿Lo estamos viendo? Bueno, ya esto lo habíamos dicho, entonces vamos a hacer una lista de aquellas cosas que admiramos de nosotros mismos. ¿Listo? Esa lista la podemos ir alimentando durante toda la semana. ¿Sí? Hoy me acordé de algo, o de pronto el Jueves Santo hice un súper almuerzo y me quedó delicioso y digo, uy, yo como cocino de rico, no había pensado en eso. Admiro mi habilidad para cocinar, por ejemplo. ¿Sí? Por eso no es un ejercicio que nos sentemos y lo hagamos como pensando, a ver, no, tiene que salir de nuestra vivencia, precisamente que lo hagamos una experiencia significativa en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, segundo reto. Cada día de esta semana vamos a tomarnos una selfie al natural. ¿Listo? Al natural. No se la tenemos que mostrar a nadie, no estamos obligados a publicarla, nada. Es para nosotros mismos. Me voy a tomar una selfie al natural y por lo menos durante ese día la voy a ver 5 veces. ¿Mm? Y al final del día voy a anotar los pensamientos que tuve cada vez que vi la foto. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, señora. ¿Cómo les parece ese reto? Chévere. Okay. De acuerdo. Vale. Está muy chévere el reto. Ok, y luego vamos a buscar una canción que quisiéramos dedicarle a alguien. Y la vamos a dedicar a nosotros mismos. Porque siempre buscamos algo que decirle a otro, que me estoy enamorado, y bueno, y nosotros cuántas canciones nos hemos dedicado a nosotros mismos. ¿Alguno se ha dedicado alguna vez una canción? Quiero verles las caras. ¿Sí? ¿A sí mismos? ¿No? ¿Nunca? No, nunca. Bueno, entonces este es el otro Nunca. reto. Vamos a buscar una canción y nos la vamos a dedicar. Y nos la vamos a dedicar frente al espejo, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ese es el reto con el que nos vamos a ir esta semana. Y espero que, que todo esto de verdad siga construyendo en nosotros un camino hacia tener siempre como un equilibrio en nuestra autoestima. Y de verdad les agradezco
este espacio, gracias por esas realimentaciones, gracias por lo que me comentan, gracias por las palabras y la verdad para mí es importante porque siempre quiero pues como mejorar en todo lo que en todo lo que hago y tener unas herramientas mucho más valiosas para ustedes siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias y quiero que se den todos un autoabrazo de felicitación por estar acá, ¿sí? Que se consientan, se apapachen y digan felicitaciones por estar aquí, por haberte dado este espacio, este aquí y este ahora. Y bueno, y empezamos este camino de autoestima, ojalá lo disfrutemos muchísimo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, María del Pilar, tan linda. Okay. A ti, Y gracias. ánimo, así que nos pusiste unos retos muy chéveres y esperamos pues cumplirla para la otra semana. ¿Vale? Bueno, muchas Bueno. gracias a todos. Gracias, Un abrazo feliz para noche. todos. ¿Vale? Aidecita, te Gracias, buenas esperamos. noches. Claro que sí, mi Pati, muchas gracias. Bueno, y a Mari también, a Cata, a todos los que puedan, Claudita, gracias por venir, Ricardito, a todos y a los que quieran participar, bienvenidos. Un abrazo. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Feliz Abrazo, noche, Pati. Feliz bendiciones noche a para todos. todos. Gracias. Ok, chao, feliz noche. No.